Hola a todas y todos. Esta charla se marca en el ciclo de charlas de profesores y profesoras de los talleres centrales de la Escuela de Artes Visuales. En esta oportunidad contamos con el profesor Nicolás Jackson del taller de obras visuales 3. Nicolás es artista y académico, ha mostrado su trabajo en Chile y el extranjero, imparte clases de posgrado y licenciatura en la Facultad de Artes de la Universidad de Playa Ancha, en la Universidad Andrés Bello y en otras instituciones de educación superior. Últimamente acompaña su trabajo artístico con la publicación de ensayos y artículos sobre teoría del arte, y actualmente trabaja sobre las relaciones que pueden tenderse entre algas endémicas, la comensalidad, el sitio específico y la crisis climática. Los dejo con Nicolás. Gracias, Miguel. Hola. Hoy se van a poner solo a un lado del... Ya, bueno. Antes de la presentación, agradecer, ¿cierto? Por esta instancia. Para mí siempre es un privilegio dar a conocer mis inquietudes, así que agradezco primero a la Escuela de Arte, a Miguel por la producción, al Campus Creativo por la invitación y a las personas que permitieron de que estemos en este lindo lugar y que estemos conversando esto. Muchas gracias. Y contarles un poco, pues yo aparece esta invitación y no me acuerdo bien cuál era el encargo, ¿ya? Pero el encargo era algo así como, ojalá no fuera a hablar como de la obra en general, sino hablar de algo en particular. Como dejó ver un poco Miguel en esa presentación, yo creo que en los últimos más o menos 3, 4 años vengo trabajando esta relación entre las algas, no solo la comensalidad, sino como las algas, la instalación, después aparece esto de la comensalidad o el comer, el sitio específico y la crisis climática, y mi manera de abordar esto era a través de las algas, pero también a través del pensamiento y la reflexión. A mí me gusta también mucho como, pensar, y eso tiene que ver con leer y con escribir, ¿ya? Y entonces yo ahora lo que les voy a presentar no tiene que ver con mi trabajo artístico, sino que tiene que ver como con esta otra dimensión, que es la dimensión del pensamiento. Entonces, esto va a ser una suerte de como mapa, ¿ya? De las ideas que yo creo dan sustento al trabajo que he venido haciendo en los últimos 3 años. Después pensé de que quizás este mapa también podía resonarles como una suerte de marco teórico que quizás puede tener sintonía con lo que están o lo que van a hacer ustedes también en su memoria el próximo semestre. Así que por ahí a lo mejor también hay una relación con lo que viene, ¿ya? Yo entonces la charla la nombré así: reimaginar la crisis, arte y medio ambiente de los cruces disciplinares. Y esta charla tiene algo así como la siguiente, podríamos decir, premisa, ¿ya? Que tiene que ver con algo como lo siguiente, ¿ya? La crisis climática actual es compleja, ¿ya? Es compleja, por ejemplo, desde el punto de partida de su diagnóstico. Hay muchas personas que son negacionistas de la crisis, ¿ya? Entonces ya desde ahí hay una complejidad. Después hay una complejidad también en los métodos y las herramientas científicas que la diagnostican, ¿ya? A veces escuchamos de que los científicos creían que iba a subir 0,5 grados y después sale, no, subió 0,7, o los científicos pensaban que se iban a demorar 50 años en subir 2 grados y en verdad se demoraron 10 años. Entonces también hay una alta incertidumbre en los métodos y los conocimientos actuales para diagnosticar este fenómeno. Segundo nivel de complejidad. Y en tercer lugar está esta cosa de que ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y prácticamente casi todas las soluciones que escuchamos, al menos cuando las pensamos, suenan como impracticables o muy utópicas,
¿cierto? Entonces, estas al menos 3 cosas dan cuenta de que el problema es como un problema muy grande y muy complejo, que es difícil abordarlo. Y por otra parte, yo digo de que ante lo complejo hay que elaborar maneras complejas de imaginar. Y lo que después, posteriormente digo, es que el arte contemporáneo es un arte que alcanza un nivel de complejidad tal que es capaz de dar cuenta de la complejidad de la crisis. O sea, algo así como que ante una realidad compleja, tú tenés que elaborar una manera compleja de imaginarla o abordarla, y que si ocurre eso, hay sintonía. Entonces yo digo que hay sintonía entre la crisis climática compleja y el arte contemporáneo complejo. Y de eso se trata la presentación, grosso modo, y voy un poco a explicar cómo es que yo llego a elaborar esa como, podríamos decir, como fundamento premisa, ¿vale? Pero antes de eso, quiero partir con una metáfora, que es Wall-E. Ustedes conocen a Wall-E, ¿cierto? ¿Ya? Wall-E es como... tengo acá un video. No sé si... Disculpen la informalidad, pero... Tengo acá Wall-E. Mira, tengo un primer video de Wall-E. ¿Se ve Wall-E ahí o no? ¿Sí? Entonces Wall-E es este robot, ¿cierto?, que se encuentra en un mundo post-apocalíptico. No sé si suena esto. Ahí suena. En un mundo post-apocalíptico, ¿cierto? Y que, bueno, no sabemos bien como su origen, pero sabemos que tiene como un día laboral, ¿cierto? Como que agarra su cooler, va a la pega. La pega consiste en recoger detritus o desechos, lo transforma en un cubo, algo así como un diseño, pero de repente se encuentra cosas que parece que van más allá de eso para lo que fue hecho, y lo guarda. ¿Sí? Entonces trabaja y va guardando cosas. ¿Ya? Es algo así como un autómata, sin embargo tiene como unos espacios o unos micromomentos de como más allá de lo automático, ¿cierto? Que son como estas cosas que valora. ¿Ya? Y al mismo tiempo va construyendo después con estos diseños una suerte de arquitectura modular. ¿Cierto? ¿Vieron la película, no? Un clásico de la ciencia ficción. Y después, bueno, esta escena me parece importante, que es cuando encuentra a Eva, que es como esta robot de la que se enamora, ¿cierto? Y le muestra su taller, ¿no? Como su taller de artista, que ya no es el lugar de trabajo, sino que es el lugar donde él guarda todas estas cosas que le parecen significantes. ¿Ya? Algo así como una instalación. Y bueno, ahí le muestra las cosas que realmente valora de este como masivo mundo en ruinas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué me interesa partir con la metáfora de Wall-E? Porque creo que... espera, acá está pasando algo. Porque creo que... bueno, al mismo tiempo... me permite un poco hablar de esta o desdisciplina, no sé qué es, porque no sé bien cuál es la disciplina de Wall-E, pero al mismo tiempo me permite como abrir lo que les voy a presentar, que son algo así como puros pedacitos que yo voy rescatando dentro de como un mar de información, de textos, de libros, de YouTube, ¿cierto? Yo rescato estos pedacitos y como que los articulo y se los voy a presentar ahora. ¿Ya? Como si yo fuera Wall-E cuando entran en este como taller que tiene y ustedes son Eva. ¿Vale? Entonces yo le voy a presentar pedacitos de lo que yo recopilando en este mundo post-apocalíptico. ¿Ya? La presentación la voy a articular en torno a esta... Tiene 3 partes la presentación. ¿Ya? Tiene una parte que primero voy a hablar de la complejidad de la crisis y el pensamiento complejo que le acompaña. En la segunda parte voy a hablar de 3 hitos que hacen del arte contemporáneo un ejercicio de imaginar de manera compleja. Y en la tercera parte voy a hablar cómo esta complejidad del arte contemporáneo se hace cargo de la complejidad de la crisis. Entonces son 3 partes. ¿Ya?
Voy a partir con la primera. Pero es que acá tengo un problema con el Zoom, pero bueno. La primera parte entonces es la complejidad de la crisis. ¿Se ve o no? ¿Se ve muy chico? ¿Se ve muy chico? Ya. Entonces, la complejidad de la crisis y el pensamiento complejo. ¿Ya? Lo primero que me interesa como sentar es el hecho de que la crisis es compleja. ¿Ya? Elegí esta foto como para el flyer, un poco y para la presentación, pero después les va a hacer más sentido como por qué esta foto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la crisis es compleja? Yo lo puedo abordar mediante 3 puntos. ¿Ya? El primer punto es que estamos en un momento crítico. ¿Ya? Y hay masiva bibliografía que habla de una serie de eventos actuales que son medios por la ciencia, que te dicen lo crítico del momento en el que estamos. No me voy a detener en explicarlos todos, solo voy a mencionar uno que me parece muy importante, que es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. ¿Ya? Esto se lo leí a un historiador del clima que se llama Deepesh Chakrabarty, que es un autor que me gusta mucho, es bengalí, y él dice algo así. ¿Ya? Dice que hace 55 millones de años, hoy día lo pueden medir esto los científicos, los que hacen estratigrafía, ya que sacan como unos testimonios del hielo, meten unos tubos y sacan un pilar de hielo y van midiendo. ¿Ya? Y ellos descubrieron que hace 55 millones de años se liberó tal cantidad de CO2 a la atmósfera, producto de cataclismos globales, que esa cantidad de CO2 provocó un cambio climático que duró 100.000 años. ¿Ya? A eso se le llama el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. La noticia lamentable es que, según esos mismos científicos, hoy día estamos alcanzando más o menos el mismo punto de liberación de CO2 en la atmósfera. ¿Ya? Después, el segundo punto que yo abordo para dar cuenta de esta complejidad es que como cultura occidental reducimos, simplificamos la complejidad de las cosas que hemos creado. ¿Ya? Por lo general, creemos que las cosas o son solo políticas, o son solo sociales, o son solo naturales. Sin embargo, parece que la complejidad ya no resiste más esas diferencias. ¿Ya? Hay una cita acá de otro autor que me gusta mucho, que es Bruno Latour, que dice algo así como: el agujero de ozono es demasiado social y demasiado narrado para ser realmente natural. La estrategia de las firmas y de los jefes de Estado demasiado llena de reacciones químicas para ser reducida al poder y al interés. Y el discurso de la cósfera demasiado real y demasiado social para reducirse a efectos de sentido. Algo así como que cada vez que los humanos hacemos cosas o cada vez que los humanos observamos fenómenos, la verdad estaríamos frente a cosas que involucran muchas dimensiones distintas. ¿Ya? No solo política, no solo natural o no solo narrativa, sino que todas juntas. Entonces eso me lleva a decir de que en esta crisis las cosas están acopladas o están enredadas unas con otras. ¿Ya? Acá nuevamente hay otras citas que me gustaría mostrarles, como por ejemplo esta dice: no es un problema que puede ser estudiado de forma aislada respecto al complejo general de problemas ecológicos que ahora enfrentamos en varias escalas. O sea, es una cosa que tiene que ser abordada como multi, inter o transdisciplinar, que son como estas palabras que hoy día están de moda. O por ejemplo, otra activista política, filósofa y performer como Donna Haraway dice: este orden ha sido retejido. Los seres humanos no son de y están con la tierra. O sea, los seres humanos son de y están con la tierra, y los poderes bióticos y abióticos de esta tierra son la principal historia. Algo así como que ya no estamos en una historia de la humanidad, sino que es una historia conjunta de humanos, minerales, animales, cosas liberadas en la atmósfera, etc. Es una historia compleja. ¿Ya? Por último, en relación a la crisis, veo algo como esto, para ponerlo así como más poéticamente. Estaríamos avanzando después de una colisión, desparramándonos unos con otros, luego del fin de estas separaciones o de estos clivajes, ¿cierto? Como lo natural está acá y lo humano está acá, y luego lo humano, lo político y lo social y lo moral, sino que ahora estamos como todos desparramados juntos. ¿Ya? Por eso elegí esta foto, que es como algo que ocurre que hace que todo esté desparramado y junto, ¿cierto? Como cuerpo, diseño, seguramente como
cadáveres y minerales y bacterias, todo mezclado. Claro, entonces acá lo que ocurre es que la complejidad entonces lo que requiere o lo que resiste son los clivajes o las separaciones o las disciplinas. Entonces las formas complejas resisten lo disciplinar, o más bien lo disciplinar le queda chico a lo complejo, ¿ya? Lo complejo exige el cruce o el acompañamiento conjunto, ¿ya? Y luego yo lo que propongo es que esta compleja crisis ecopolítica, social o como queramos llamarle, está acompañada de maneras complejas de cómo los humanos hemos ido pensando las cosas en los últimos años, ¿ya? Yo diría en los últimos 120 años, quizás 150 años, ¿ya? Un primer pensamiento complejo que yo ubico es el pensamiento que constela, ¿ya? Este pensamiento dice algo así como que las constelaciones son racimos de conceptos en continuas combinaciones y arreglos de palabras. Esto lo dice Lenin Pizarro. Por otra parte también como provocar un tipo de pensamiento en constelación a partir de fragmentos, desechos, ruinas, detritus de la historia, ¿ya? Es como un conjunto de muchas cosas. Esto lo dice Gerard Vilar. Y también el mismo autor dice que esto tiene que ver con un modo de pensamiento mediante cadenas asociativas, combinaciones, didascalias, que son instrucciones, y analogías. Entonces, la constelación es una manera compleja de pensar, que no es lineal, sino que es algo así como expansiva y que extrañamente en su expansión genera conexiones, pero que no son lineales, sino que son caóticas, ¿ya? El otro tipo de pensamiento complejo que yo encuentro es el pensamiento del ensamblaje, ¿ya? Según Manuel de Landa, los componentes de un ensamblaje retienen su identidad no solo dentro del todo, sino también cuando son separados de este e introducidos dentro de un ensamblaje diferente. Esto es bien difícil de entender, pero es más o menos algo así como que hay todos y hay partes, y ni las partes definen al todo, ni el todo define las partes, ¿ya? Un ejemplo más o menos útil que puede ser para entender esto es algo así como lo que nos ha pasado en el ámbito político en los últimos 3 años, ¿ya? Aparece como este todo estallido social y lo que ocurre es porque ese todo demuestra algo, después un pensamiento no complejo cree que las personas que forman el todo entonces son el todo. Algo así como en el todo aparece la bandera mapuche y después el pensamiento no complejo cree, entonces todos son pro causa mapuche. Y por supuesto no fue así, ¿cierto? Entonces el todo no define las partes. Y luego muchas de esas partes quizás no tienen ninguna inclinación por lo mapuche, sin embargo cuando iban al todo, bancaban la bandera. Entonces en el ensamble hay una unión entre todo y parte, pero no se determinan. De ahí lo voy a explicar mejor con otro ejemplo. Y el último pensamiento complejo que se fue desarrollando en paralelo al descubrimiento de esta crisis es el pensamiento del montaje, ¿ya? Bueno, constelación, ensamblaje y montaje son cosas que, por supuesto, los artistas hacen hace rato, ¿ya? O por lo menos hace 120 años, ¿ya? Andrés Claro dice de que los montajes se tratan de detalles significativos que generan efectos polivalentes y no intencionales, una juxtaposición de fragmentos de distintos tiempos y proveniencias en una simultaneidad espacio-temporal que produce eventos más o menos efímeros e incontrolables de significación, ¿ya? Y esto lo usa para describir el collage. O sea, tú ves un collage y algo así como que ves esto, o una canción de hip hop. Es como, escucháis varias cosas, pero hay mucha polivalencia, ¿cierto? Es como que hay algo así como un campo de sentido, pero sin embargo hay palabras o versos que es como, no, esto usted no tiene nada que ver. Pero igual en general podéis empezar a interpretar cosas, ¿ya? Un poco eso el montaje. Entonces, estas 3 maneras complejas de pensar son maneras no directas o no lineales, ¿ya? Que lo que proponen son simultaneidades, ¿ya? Y por lo tanto, las conclusiones que tú sacáis de este tipo de pensamiento son mucho más complejas, ¿ya? Esa sería la primera parte. Después, la segunda parte tiene que ver con el arte contemporáneo.
Yo lo que digo es que el arte contemporáneo efectivamente ejercita maneras complejas de imaginar, ¿ya? Y yo digo que esto lo hace desde la integración / desintegración de la disciplina. Yo todavía no tengo claro si el arte contemporáneo integra o desintegra, pero tiene un rollo con las disciplinas, ¿ya? Y yo lo que propongo acá son 3 hitos históricos que hacen del arte contemporáneo algo complejo que al mismo tiempo integra o desintegra, no sé, las disciplinas, ¿ya? El primer hito, para mí, es la propuesta de belleza que el matrimonio Albers declara, ¿ya? Algo así como que el principio de dilución disciplinar, ahí está mal escrito, está en el material, ¿ya? Por una parte, los Albers dicen que la belleza está en la exploración de la forma producto de las relaciones internas, ¿ya? O sea, la belleza ya no está en algo así como una configuración, sino que está en cómo el artista se compromete con un material. Y mediante eso, cómo aparece una forma, ¿ya? Dice Dani Albers. En la obra de arte, nuestras características, uniformidad, obviedad y regularidad, se pierden en la búsqueda de un sinónimo, en términos formales, de una relación interna. O sea, los Albers son una pareja que están obsesionados en cómo tú te entregas un material y cómo descubrir en el material algo que hace que el material se mueva. Y esto nos lleva inmediatamente a esto, de que las relaciones internas que dan formas provienen de escuchar el material. Dani Albers dice, es una voz baja, pero amonesta y dirige adecuadamente, pues el artesano, si es buena escucha, recibe sus instrucciones del material y el material no se equivoca. Eso lo dice Dani Albers. Acá tengo algunas obras de los Albers, por ejemplo este muro, que es muy bello, ¿se ve o no? ¿Sí? De Joseph Albers. Este muro se llama Loggia Wall, lo hizo en 1967, es puro ladrillo, ¿ya? Y esto yo creo que sintoniza perfecto como esta lógica de la belleza albersiana, ¿cierto? Es decir, hay un ladrillo, entrégate al ladrillo. Por supuesto, entregarse al ladrillo significa cómo los humanos hemos elaborado el ladrillo y cómo pueden aparecer nuevas maneras de cómo trabajar el ladrillo. Y por ejemplo acá, un simple giro de ángulo te genera este patrón que es hermoso. Bueno, otro ejemplo típico de Albers es esta foto, ¿cierto? En la que está Albers con sus estudiantes haciendo los ejercicios de papel, ¿cierto? Donde se trataba de cómo aplicaban esto mismo, pero con papel. Y bueno, acá hay algunas obras de Annie Albers, por ejemplo, este Escollar de 1940, que es colador de desagüe y clips de papel. Y acá un poco podemos empezar a razonar también con lo de arriba, ¿cierto? Que hay como un ensamblaje. Es como que tú podés sacar cada una de estas cosas y las lleváis al baño o a tu oficina y siguen funcionando. Y no tienen nada que ver con el collar. Pero después las unes escuchándolas y pueden articular un collar. ¿Ustedes, no? Bonita también esa. Y bueno, estas otras obras de Annie Albers como material de tapicería, como Annie Albers hacía mucho telar, o sea, no telar, telas. Hacía telas. Y esta tela es de tapicería y está hecha con lurex, que es un hilo metálico, celofán y chenilla de algodón. Que nuevamente es como una suerte de ensamblaje, podríamos decir también. Tela. Y luego, nuevamente viene esta cuestión de la disciplina. ¿Qué disciplina es un muro? ¿O qué disciplina es esto? Y luego, ¿qué disciplina es esto? El segundo hito histórico, que me parece muy relevante y un antecedente del arte contemporáneo, es la forma constructivista, ¿ya? Los constructivistas eran estos artistas rusos que tienen este rollo de que el arte tenía que exteriorizarse. Es decir, como el artista tenía que hacer arte en relación a una utilidad social, ¿ya? Por ejemplo, tenían suerte de estos rollos, así como Stepanova, que era una constructivista muy importante y era teórica del constructivismo, artista y teórica. El artista podrá entrar en la producción industrial, fíjate que tenía este rollo con la industria.
la producción industrial una vez que la experimentación fuera de la vida haya dado paso a la experimentación en busca de una práctica, de una metapráctica para el artista que tiene un conocimiento objetivo de la forma externa. O sea, el arte fuera de la vida es algo así como el arte en el taller, y que entonces el artista tenía que ir y entrar dentro de una suerte de engranaje social, y que ahí, una vez en ese engranaje, tenía que crear formas, y que las formas entonces tenían que estar siempre dentro de esa dinámica, ¿ya? Tiene un rollo con los ingenieros también. La experimentación y la investigación en el arte visual tienen el potencial de conducir a nuevas formas de organizar la vida en su conjunto. El artista transforme su labor en un ingenierismo artístico constructivo. Su tarea consiste en diseñar y realizar un entorno que, al tiempo que sustituye a la antigua vida cotidiana burguesa, muy ruso, provoque alegría, aumento de la vitalidad y esté marcado por el progreso. Para lograrlo hay que coordinar minuciosamente la forma de las cosas con su función y sustraerla a la competencia del gusto subjetivo del artista decorador y reubicarla en un maestro que haya estudiado cada elemento del objeto de forma científica. Ese es como el rollo de los constructivistas, ¿ya? Y acá traje una obra muy bella del constructivismo ruso típico que se llama Once, que es como un 11, así como un palo y una X, que le hizo Carl Leoganson en 1921, que según esta historiadora, María Gogú, según ella, esta es la primera obra con tensegridad y que habría antecedido a Mr. Filler y a Snelson, ¿ya? Y entonces lo que hizo es ocupar estos puntales de acero y estos cables de alambre tensado y articularlos de manera tal que quedaran en equilibrio exacto sin tocarse nunca, ¿ya? Esto normalmente es como una suerte de ensamble, es decir, como esta nueva propiedad de tensegridad que aparece no la tiene ninguna de sus partes, y luego las partes, una vez que salgan de 9, nunca van a tener la tensegridad y la van a poder seguir ocupando como lo que queráis que la sigáis ocupando, ¿ya? Pero mientras son 9, están así como ensambladas. Y bueno, esta cuestión después sirve para efectos prácticos del diseño y para efectos prácticos de la arquitectura. O sea, al mismo tiempo es bella, es una forma bella, y nuevamente sirve para efectos prácticos de soluciones cotidianas del diseño y la arquitectura, ¿ya? Entonces es como la segunda cosa que yo creo que informa de manera fuerte al arte contemporáneo. Y el tercer hito es la aparición del arte conceptual y postconceptual, ¿ya? Y esto, me quedo con esto, ¿ya? Que es el arte conceptual y el arte postconceptual. Dice acá Peter Osborne, no se trata de un concepto tradicional de la historia del arte o de la crítica del arte, construido con relación al medio, la forma o el estilo, que es como el arte decimonónico o disciplinar. En lugar de ello, ofrecen nuevas condiciones interpretativas para análisis de obras individuales en la medida en que funciona, y aquí viene la parte como más cuática, como el registro crítico de la destrucción histórica, de la importancia ontológica de dichas categorías, ¿ya? Algo así como que el arte conceptual y posteriormente el postconceptual es un arte que programáticamente se define en oposición a las disciplinas, ¿ya? Es decir, cómo no llevar a cabo medios disciplinares tradicionales, cómo no llevar a cabo formas disciplinarias tradicionales y cómo no llevar a cabo estilos disciplinares tradicionales. En eso consistiría, según Osborne, el arte conceptual y el posterior arte postconceptual. Y acá vemos como estas típicas obras conceptuales, ¿cierto?, metatautológicas, Joseph Kosuth, donde nuevamente no hay disciplinas decimonónicas, ¿cierto? Estas Five Words in Green Neon, ¿cierto? Como, que es una pura tautología, como Five Words in Green Neon. O, por ejemplo, esta de Raúl Zurita, Ni pena ni medio, ni miedo, ni pena ni miedo, poema de 3 kilómetros, excavado en el desierto de Atacama, al sur de Antofagasta. O esta obra performance de Yves Klein, Zonas de sensibilidad pictórica inmaterial, en el que vendía aire por gramos de oro. O incluso estas obras nunca hechas, que
yo encuentro que son maravillosas, como la de Robert Smithson, que era esta isla desde los cristales rotos, en la que estuvo gestionando durante años una isla en Canadá, en un archipiélago, donde le permitieran llevar toneladas de cristal que cubrieran toda la isla y dejarlo ahí. ¿Ya? Y nunca lo pudo hacer porque iba como lobby ecologista y todo, y bueno, nunca alcanzó a tener como todo el poder político suficiente, pero tuvo la idea ahí. Ya, entonces estas son las 3 razones por las que yo creo de que el arte contemporáneo se abre a la complejidad vía bypassear las disciplinas, ¿cierto? Y ahora vendría la última parte, que es cómo esta complejidad o esta indisciplina del arte contemporáneo sintoniza con la complejidad de la crisis climática, ¿ya? Y acabo de mostrar como un grupo de obras que marcan algo así como 3 fases de cómo el arte contemporáneo se hace cargo de la crisis climática, ¿ya? Hay varios que dicen, como T.J. Demos, que esta es la primera obra de arte medioambiental. Hans Haacke, Grass Grows, 1969. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace Hans Haacke entonces? Lo invitan a una galería, ubica esta ventanita, mide el lugar, humedad, temperatura y luz principalmente, lleva un montón de tierra y lo mezcla con un pasto que puede crecer en esas condiciones. Lo deja ahí, lo riega y se va. Y el pasto empieza a crecer y se muere todo mientras dura la expo. ¿Ya? Acá hay algo así como retomando lo anterior, ¿cierto? Hay como una cuestión con el material, ¿cierto? Como que acá el material sería el pasto, el humus, la tierra, las condiciones del tiempo locales, ¿cierto? Y luego se escuchan esas propiedades y se encuentra una forma. Pero según este historiador, que T.J. Demos, el problema de este tipo de arte es que todavía no tiene como un compromiso político o no apunta como al problema de la crisis. Después menciona estas otras 4 obras que de alguna manera sí serían cargo de la crisis. Por ejemplo, esta es de Alan Sonfist, en 1978, se llama Time Landscape, ¿ya? Y lo que hace Sonfist es que se consigue una esquina de una cuadra en Nueva York, en el municipio, donde había una plaza que tenía un poquito de árboles y se da cuenta con ayuda de expertos de que estos árboles eran endémicos y que estaban ahí previo a la colonia. Entonces Sonfist se consigue el lugar y además de esos árboles que ya estaban, planta nuevos árboles endémicos previos a la colonia, ¿ya? Los trae de los márgenes del estado y los planta ahí y crea algo así como un lugar en el Nueva York hoy, tal como era el Nueva York antes de que llegaran los ingleses. Por eso se llama Time Landscape, así como el paisaje del tiempo. Y luego, bueno, acá, en todas estas obras que vienen, definitivamente ya es muy difícil encontrar la disciplina, o sea, como que no hay, es difícil encontrar la disciplina, ¿sí? Después, esta es de Harrison y Harrison, que se llama Portable Orchard, Survival Piece número 5, como granja portable, pieza de sobrevivencia número 5. Estos artistas vivían en un pueblo en el centro de Estados Unidos en el que las industrias ocuparon todos los terrenos agrícolas. Ellos eran de una familia agrícola y lo que hacen es que rescatan los últimos árboles agrícolas de su pueblo y les crean estos como maceteros gigantes y estos métodos de iluminación y regadío. Y es como son los últimos árboles agrícolas de la tradición de su familia y lo empiezan a dar vuelta por galerías en Estados Unidos. Por eso se llama Portable Orchard, bla, bla, bla. Y acá nuevamente ya, como que en estos 2 casos ya hay un sentido directo con como con la crisis ecológica y con los sentidos políticos de la crisis, ¿ya? Esta que es más famosa, que es de Agnes Denes, que se llama Whitfield, A Confrontation, que es como se saca una foto, bueno, se consigue un pedazo de tierra en pleno World Trade Center en Manhattan y lo planta con trigo, ¿ya?
esta es la imagen más famosa del proyecto, pero el proyecto se trata de como plantar eso y conversatorios con no sé cuántas universidades de Nueva York y lleva lugar a profes, estudiantes de arte, de agricultura, de política y conversan. Y luego lo que hace al final es que cosecha toda esta cuestión, la procesa, la transforma en harina y regala la harina. ¿Ya? ¿La muy conocida? Y después está esta, que es de Mel Chin, que se llama Revival Field, que es que se hace cargo de un terreno que fue contaminado con, bueno, eran como biohazards, le dicen los gringos, pero no me acuerdo si eran metales pesados o como desechos de la agroindustria, pero lo que hace es que él, durante, no sé, pues este proyecto sigue hasta el día de hoy, él con un conjunto de científicos empiezan a probar distintas especies y las plantan hasta que dan con una especie que es capaz de sobrevivir en ese contexto y luego esa especie la empiezan a reproducir. Y entonces como que logran, mediante esa manipulación genética básica, crear una planta que sobrevive en ese lugar y luego descubren de que la planta además empieza a biorremediar, a limpiar el terreno. En un principio en las fotos del performance como en los 90, los tipos tienen que entrar como con estos trajes de amarillo. Y después al final ya pueden caminar por el lugar sin traje. Pero caché que van como, no sé, 40 años de trabajo. Bueno, todos estos proyectos son proyectos interdisciplinares, como que tenéis que hacerlos con otras disciplinas. Y la crítica a estos proyectos es que tienen como una noción media naif de la naturaleza. Es como que la naturaleza es eso que había antes de la colonia, ¿cierto? O acá en este caso hay otra cosa que es muy naif, que es que estáis como criticando algo así como la industria del monocultivo con monocultivo. Estáis que acá como que Agnes Denes hace una plantación de monocultivo de trigo. Entonces nuevamente hay como una, mediante ese gesto o mediante el gesto del bosque nativo, hay algo así como una concepción naif de la naturaleza, donde todavía la naturaleza es algo prístino y luego el humano es el malvado que hace monocultivo, bla, 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 bla. ¿Ya? Luego entonces empezamos a pasar a maneras que se empiezan a desechar de esta separación hombre-naturaleza. Y bueno, está esta obra de Hans Hacke que se llama Water Rhine Purification, que es como la planta de purificación de agua del Rhine. Lo invitan a un museo que está relativamente cerca del Rhine y lo que hace es que saca agua del Rhine, que el agua del Rhine no puedes tocarla, nada, como que te morís, la saca, la mete en esta vaina, la pasa antes como por un sistema de filtrado, nuevamente trabajado en relación con científicos, bla, 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 la mete en este tanque y en el tanque tira algas, como microalgas y pescado. Y los pescados viven. Y las microalgas también, y luego tira de vuelta el agua al Rhine. ¿Eh? Y acá entonces ya no, como que ya no estaría ese conflicto entre que solo como que todo lo que hace el humano es malo o solo volver a la naturaleza antigua sería la solución, sino como que se pueden hacer ensambles tecnológicos que se hagan cargo de los conflictos y que a partir de ellos nuevamente aparezca, entre comillas, naturaleza. Como por ejemplo puede ser una pileta artificial que es un filtro y al mismo tiempo ya aparece un ecosistema artificial y devuelvo el agua al río. Entonces ya hay como una fusión entre, como una tecnonaturaleza, ¿cierto? Una cosa media ciber. ¿Ya? Pero el problema, dice el historiador, de que esto como que no está entregado a una comunidad. O sea, no hay disciplina, es transdisciplinar, ya no se basa en la división naturaleza-tecnología, se hace cargo de un problema crítico, pero nuevamente está como en un lugar muy alejado de las comunidades y de la política. ¿Ya? Entonces acá el historiador le exige como otro nivel de política, que tiene que ver con cómo ahora las soluciones artísticas se entreguen a una comunidad. ¿Ya? Y acá aparecen estos proyectos como el de Superflex, por ejemplo, que se llama Supergas, 1997.
que es una unidad de biogás que puede producir suficiente gas para las necesidades de cocina y alumbrado de una familia que vive en zonas rurales en ese pueblo en particular en África. ¿Ya? Y es a partir de la caca. Entonces como que toma todos los desechos de caca, los mete en esta como escultura, intervención, máquina. Se trabaja la caca de manera tal que produce gas y el gas lo que hace es que le entrega el gas suficiente a esta familia. ¿Ya? Ya. A este tipo de arte le podríamos llamar como útiles serios. Este que es como una suerte de constructivismo o de postconstructivismo, ¿cierto? Pero es serio. Es como que van y resuelven un problema y todos felices, ¿cachai? Bla, bla, bla. Pero luego estaría como este otro tipo de arte que son los útiles irónicos. ¿Ya? Que este es Tue Greenfont, que lo invitan a un festival de escultura en Münster. En Münster hay un lago, el lago está lleno de algas. Yo pregunto, oye, ¿por qué este lago está lleno de algas? No, porque mira, acá llegan los afluentes de las aguas de regadío de todos los terrenos agrícolas. Chuta. Ya. Y entonces esa cantidad de fosfato es la que produce que aparezca esta alga, que es tóxica, entonces ya nadie se puede bañar en la laguna. Y él viendo como los archivos familiares o los archivos de la biblioteca se da cuenta que hay como que hay un gran sentido de identidad del pueblo en relación al lago. ¿Ya? Todos tienen fotos en el lago y se bañaban en el lago y tienen historias con el lago y hoy día ya nadie se puede bañar. Y en Münster hay una industria que es la que produce los mismos químicos que le echan a las plantaciones que luego son las que llegan al lago. Entonces él va y a la misma industria que produce los químicos para trabajar los terrenos agrícolas que luego caen al lago, les pide una solución para contrarrestar eso. ¿Ya? Y que es cloruro de hierro. Entonces la misma industria que algo así es como la fuente del problema es la fuente de la solución. Y luego tira todo este cloruro de hierro y se limpia la laguna. Y luego le regala eso a la municipalidad. Y le dice, ya ustedes ya tienen la solución. Y se va el artista. Y ahí entonces estaría solucionado el problema de cómo a la vez el arte puede engranarse con un problema comunitario. Y eso sería un poco. Y bueno, acá hay como unos bonus track. Por ejemplo, este me parece increíble, que es el Gilberto Esparza, que hace como unos robots que como que son completamente autónomos y que se mueven y que detectan. En este caso, este robot está hecho para que detecte agua contaminada y luego toma el agua, la chupa, se la entrega a una planta que limpia el agua y que luego esa agua como que cae por unos tubitos del robot y vuelve a la tierra. Entonces es un robot que va como limpiando. Y finalmente uno que me ha interesado bastante y que tiene que ver relativamente con lo que yo he hecho, pero que eso quedará para otra oportunidad, es Thomas Paus, que tiene un proyecto que se llama Uso Total del Diente de León, ¿ya? Que lo invitan a una residencia en Londres que se llama Politics of Food y descubre de que a partir del diente de león, culturas premodernas hacían muchas cosas, como champaña, como chimichurri, pero también lo usaban para hacer cuerdas, fibras. Y él entonces se pone de acuerdo con vecinos de la residencia, planta dientes de león en las terrazas de todos los vecinos, después la cosecha, produce todas estas cuestiones y invita a los vecinos a que coman fideos con pesto de diente de león mientras toman champaña con diente de león y les regala fibras de diente de león y se acaba la hora. Eso sería la presentación. La idea es conversar, preguntar.
alguna pregunta? Buenas tardes, me presento. ¿No? ¿Se escucha bien? Ya. ¿Por qué dijiste que había ese de lo que llamaríamos como las prácticas irónicas? Sí, ¿en qué consistiría la ironía? Ah, ya. En que, bueno, la ironía, entiendo yo, es una cosa media tautológica. Es decir, es como al mismo tiempo fuente de pena y fuente de humor. Y entonces acá la tautología estaría en que el artista se da cuenta de que el mismo lugar desde donde viene el químico que hace que la laguna esté llena de algas, tú le puedes encargar un químico que solucione el problema de la alga. Y él le encarga el químico y luego limpia la laguna con el mismo químico. O sea, la ironía consistiría en que no es exógena la solución, como en el caso de... Claro, que de esta, ¿cierto? Esas, sí, en que es una tecnología exógena, digamos, claro. un saber exógeno, claro. Que es como construir gas. En cambio, la otra fábrica sabía perfectamente cómo hacerlo, claro. Tenía todo para hacerlo, nadie se lo pidió y ellos tampoco lo hicieron. Digamos. Claro, no. Claro, es como que está en el mismo lugar, ¿cierto? Claro, en cambio que efectivamente viene de afuera y se monta. Muchas gracias por la respuesta, profesor.